Claudia Sheinbaum tiene mucha presión encima. O sea, a ver, ella sabe que tiene un gobierno que no está dando resultados y sabe que la ingobernabilidad del país está en aumento. Vaya, todavía el día de hoy, Emilio, o sea, para rematar, ahorita en la tarde, dijo la asociación o el sindicato de controladores aéreos que si no les Ujú, resuelven las broncas que tienen desde hace ya rato, como los aumentos del salario que les habían prometido que no les han dado, y ujú, algunas otras cosas, los señores se van a huelga justo en el Mundial. Entonces, claro, imagínate cómo está eso, las manifestaciones que se han estado programando, todos los grupos quejándose, los agricultores, los transportistas, las madres buscadoras que están encontrando cada vez más fosas y centros de osamentas y todo. desapariciones. Oye, Claudia Sheinbaum tiene un gobierno que no ha dado resultados. Oye, la economía, la seguridad, la medicina, por más que te vengan a dar discursos, no funciona. Nada le ha Así salido es. bien, absolutamente nada desde que llegó. Entonces, que todavía esté recibiendo la presión de Estados Unidos por entregar a todas estas personas, sabiendo que ella probablemente esté en la lista que van a dar estos testigos protegidos en Estados Unidos, Sí. pues la señora, dijiste ahorita 30%, yo no le daría ni el 15%, güey. La verdad, Fíjate que además se metieron en un gran problema porque al no tener el control de la narrativa, al no tener el control de sus propios narcopolíticos, al no controlar nada, el mundial se vuelve la perfecta herramienta de extorsión y chantaje de cualquier agrupación. Hoy estamos viendo, obviamente, algunas protestas justas como los controladores aéreos, las madres buscadoras, quienes también dicen vamos a sabotear y manifestarnos en el partido inaugural, todo esto. Pero no dudo, Fer, que los grupos del crimen organizado también le deben estar diciendo a Claudia, o nos das estos satisfactores o nos das estas condiciones, o nosotros también te armamos un bonito show en los partidos del Mundial. Es decir, ya ahorita el Mundial no se convirtió en una fortaleza para México, sino en el talón de Aquiles de Claudia Sheinbaum y su régimen, porque cualquiera ya puede salir a decir, pues si no nos cumples, te saboteamos el Mundial. Y la pregunta es, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, yo tendré que ir a ver cómo van a resguardar la primera milla que dice la FIFA que tiene que estar resguardada para ver si qué, vamos a ver qué, ejército, Guardia Nacional alrededor de un estadio de fútbol. ¿Esa es qué, la qué, imagen que vamos a dar a nivel mundial? qué patético, ¿no? O sea, la Uh -huh, verdad, qué patético, Emilio, que viene un evento de fútbol sí, y vamos a desplegar a la Guardia Nacional para proteger a los turistas de los ciudadanos mexicanos que se están quejando de las condiciones de su gobierno. Un despliegue que no puedes ver cuando los ciudadanos mexicanos se están quejando de que les está yendo de la fregada, que al contrario, te los mandan a ti para que te garroteen a ti por quejarte, güey. claro, Y luego claro. salen a dar el discurso de que en este país todos somos libres de quejarnos. Nah, mira, toma, güey. Y de pasadita nos están brugadizando la ciudad con el rayo brugadizador. No sé si has visto estas notas, pero la Ciudad de México ya se puso morada por todos lados. Pero antes de ver la otra imagen, el otro video de Claudia Sheinbaum, te quiero enseñar esto. Están pintando puentes peatonales, están pintando bardas. El metro está hecho un desastre. Parece campo de guerra, literal, no hay pisos, no hay muros, está terrible, no hay luz. Yo documenté en el Metro Buenavista un tramo de 500 metros sin luz del túnel. Hay que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque están haciendo obras. Pero mira qué chulada. O sea, ha de haber quedado bonito, ¿no? Yo creo que queda bonito esto. Vamos a ver. Mira qué cosa tan bonita. El Ah, puente peatonal pintado de morado. Qué bonito. Pero los escalones descarapelados. Lo que están haciendo es maquillar una ciudad que no funciona, pero que por lo pronto, pues bueno, tienen ahí toda la obra mal hecha, nada corregido, pero le echo una pintadita y qué bonito se ve. Esta es parte de la simulación que además Clara Brugada se puso a hacer esto ya terminando diciembre de 2024 y lo que va de 2025. Sabían desde hace 8 años que México sería sede del Mundial y todo lo están haciendo al 15 para las 12. Así que, bueno, este es el punto, ¿no? fíjate, Emilio, que hace poco estuve en la Ciudad de México el día 22, 23 de abril, hace casi un mes. Estuve en la Ujú. Ciudad de México un ratito y me tocó viajar del aeropuerto de la Ciudad de México, no el AIFA, el de la Ciudad de México, El el de Benito siempre, Juárez. Ajá. el Benito Juárez hacia Monterrey.
A la hora de entrar al aeropuerto, era todo un reverendo relajo. Espero que ya haya mejorado, pero era todo un reverendo No, relajo. Te decían, todavía no. te decían, yo llegué y les dije, oigan, pues, ¿dónde está el mostrador de la agencia? Mm. Tienes que ir a la puerta número 8. Cállate, güey. Yo había entrado por la puerta número 2, que es donde me decía que Sí, estaba el claro, mostrador hasta la puerta número 8. Y llego a la puerta número está 8 y me bien dicen, lejos. les digo, oigan, vengo al mostrador, porque les digo, quiero registrar las maletas. Dijo, no, es que para eso se tiene que regresar a la puerta número 2 y ahí hay un espacio. Y ahí voy otra vez de regreso hasta la puerta número 2 a dejar las canijas maletas para documentarlas. Sí, Y sí, luego, sí. oiga, pues ya quiero subir. Bueno, te tienes que ir a la puerta número 8 para abordar. Y ahí voy otra vez hasta la puerta número 8 y te hacen recorrer todo el canijo aeropuerto por Claro, lugares que no estaban diseñados para que pasaran los turistas o los pasajeros y, así es. y terminas perdido en un lugar que supuestamente conoces. Y fue una cosa, no quiero saber lo que va a pasar cuando lleguen los turistas a la Ciudad de México. La verdad, otra vez, qué vergüenza que nos vean así. Y esta fotografía que subiste en este momento de este paso peatonal que se está cayendo, pero muy pintadito, híjole, lo único que me deja ver es de que estamos queriendo mostrar una cara que no tenemos. Es la fotografía, es el retrato perfecto del gobierno de la Cuarta Transformación. Así es. Te dicen que todo está muy bonito cuando lo ves de lejos, pero cuando estás ahí cerquita, dices, güey, esto es un mugrero, o sea, hasta miedo me daría caminar por ahí arriba, no se vaya a caer la fregadera, güey. Maquillar y simular. Pero fíjate, Fer, o sea, ese es el punto. Aquí vamos a tratar de dar un seguimiento a lo que está pasando, porque hay muchas obras muy complejas que están haciéndolas al aventón y espero que no sean una tragedia. De verdad que espero que no. Pero me voy a regresar entonces, ya que estamos ante un tema muy delicado de que pues tenemos a los narcopolíticos, se acerca el mundial, estamos ya a menos de ¿qué? 15 días, 20 días. Le preguntan a Claudia Sheinbaum en la misma conferencia mañanera que, bueno, Donald Trump le está diciendo frecuentemente que el que gobierna en México es el narco, y Claudia Sheinbaum avienta casi el reto, pues sí, pero no me lo ha dicho a mí. Cada que hablamos no me lo dice a mí, dímelo en mi cara, casi, ¿no? Y cuando dice después, bueno, y cuando dice que sí, efectivamente gobierna México, no se está refiriendo a mí. Ay, ternurita, vamos a ver ese lindo momento, y casi espero que Donald Trump no lo tome como reto, ¿eh? Pues no me lo ha dicho a mí en las llamadas no me lo dice. A ver, Dicho, vamos a ver qué pasa con en eso. México hay, Ha dicho, dice. ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. No, no habla de ella, ¿eh? O sea, ella sabe que no se habla de ella. Y Qué además cosa. siempre le he dicho, no es cierto, presidente Trump. En México gobierna el pueblo de México. En su conversación con el presidente Trump, ¿habló de estos temas, doctora? Hablamos de la relación que hay con Estados Unidos. En su Ha co- dicho, Qué bonito y qué genérico. No hablamos de la relación, pero ¿qué hablan? Qué bonito nos llamamos, presidente, ¿no? Sí, Trump se burla sí, de ella, ay, ay, bailarina de ballet, elegante, hermosa, qué bonita voz tiene, y luego se burla con esa vocecita, me dice, no, Mr. President, no, Mr. no. President. No, Entonces, ¿de qué se trata? Fíjate que esa parte me encanta, que dice, me ha dicho que hay narcogobierno y yo le he dicho que no es cierto, ¿no? Es igual que el cuate que nos estaba insultando en tu programa hace ratito, sí. par de pelones. Pues yo ya le dije que no estamos pelones, ¿no? No, sí. O sea, No. ¿cuál, Lo que cuál, cuál pasa es que narcogobierno, cuál? no es que esté pelón, lo que pasa es que así me corto el cabello, güey. Lo que pasa es que para el mundial estamos preparando helipuertos para moscas, ¿no? Ándale, algo de eso. No, Oye, no manches, o eh, sea, es increíble la capacidad que tiene de mentir esta mujer, porque digo, lo hace todos los días. Y luego salir a decir, no, pero es que no me lo ha dicho a mí, ese reto que le está lanzando Donald Trump de dímelo, ujú, pues ¿qué va a ocurrir cuando Donald Trump le diga, oye, pues sí, en México gana ¿y qué le va a decir ella? Sí, sí, es cierto. pues sí. ¿Qué? O sea, No, ¿cómo ¿qué- cree? No, ¿cómo cree? ¿No? no, Para ¿cómo más cree? burla. No, pues, Emilio, ¿qué tan lejos tenemos que voltear a ver para saber que el narco manda en México más que Sinaloa, Guerrero, bueno, Así es. Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Baja California?
Fíjate todo. que una de las más recientes declaraciones de Donald Trump cuando dijo que México gobierna los cárteles de la droga, hizo un énfasis en algo, dijo, gobiernan los cárteles de la droga y nadie más, así lo dijo. O sea, los cárteles de la droga y nadie más. Pero no se refería a la presidenta. No, es terrible, es muy triste, de verdad que ver el papel histórico que tendrá Claudia Sheinbaum cuando se analice al paso de tiempo en el futuro, que tal vez no nos tocará verlo, y que veamos cuál es el análisis del papel de Claudia Sheinbaum, será un papel tristísimo, tristísimo. Me recuerda un poco en el maximato a Pascual Ortiz Rubio, el segundo de los tres presidentes que designó Plutarco Elías Calles. Pascual Ortiz Rubio era tan mal presidente, tan falto de voluntad, que tuvo varios momentos muy curiosos. Uno de ellos, ya ves que le pusieron un letrero que decía, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente. Le pusieron una manta. Sí. Él mismo lo decía. Él mismo lo decía cuando llegaban los diputados, oiga, revisó nuestra propuesta legislativa, nuestro proyecto de ley. Él les preguntaba, ¿y ya lo consultaron con el presidente Calles? De ese nivel era Pascual Ortiz Rubio, tanto que al final lo acabaron apodando Pascual Ortiz Burro. Esto es real, esto es parte de la historia. Y yo a veces comparo un poco a Claudia Sheinbaum, será la Pascualita Ortiz Rubio de López Obrador. ¿Qué opinas? Fíjate que historias así como estas tenemos bastantes. En México es bastante conocido que el crimen organizado controla el 75% del territorio nacional. Vete a las fiestas patrias del año pasado, 16 de septiembre, cuando algunas poblaciones de Nuevo León y Tamaulipas dijeron, no, nosotros no vamos a hacer celebraciones de independencia porque el crimen organizado no nos lo permite. Ocurrió igual en Sinaloa. Vámonos a elecciones, a las elecciones del 2024. Todas estas casillas en donde Morena sacó todos los votos. O sea, había, no sé, 700 votos disponibles y 700 votos llegaron para Morena. Todo el mundo salió a votar en la casilla. Vámonos a las elecciones del 2021, precisamente donde estaba Rocha Moya, en donde donde llega el crimen organizado y empieza a secuestrar a los candidatos opositores para que se bajen de la campaña o que simplemente no puedan aparecer en público los últimos 2 semanas de campañas y nadie dijo nada. Y después lo regresaron. Entonces, que vengan y me digan que aquí no manda el crimen organizado, güey, me queda clarísimo que sí. El crimen organizado manda y manda por la colusión que tiene con el gobierno. A estas alturas ya no sabemos si los políticos se volvieron criminales o si los criminales se volvieron políticos, con todo el poder económico que tienen. Y lo peor del caso, Emilio, es que ahora los ves que están en la Sierra de Guerrero y que hay una población que dice, oigan, me están matando. Y primero, el gobierno mexicano se tarda seis días en llegar. No les hacen caso durante 6 días. Y cuando llegan al 7º día, el Ejército y la Guardia Nacional, los dos dicen, oigan, pues sí, aquí hay broncas, pero no podemos meternos. Los criminales son muchos y tienen mejores armas que nosotros. Ya, se acabó. Mejor lleguemos a un diálogo. Vamos a llegar a un diálogo. Vas a dialogar entonces dices, con los narcotraficantes. Con los criminales. O sea, los mismos tipejos que acababan de matar a una familia de 4 o 5 personas, incluyendo una mujer embarazada, te vas a sentar con ellos a negociar en una mesa para decirles que, por favor, pórtate bien, te voy a pagar. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué es lo que vas a negociar con ellos? O sea, ¿qué es lo que, no sé qué es lo que, ya no cometas nada, le voy a decir a tu mamá o les vas a dar un golpe en la mano o ¿a qué vas a negociar? ¿Qué? No sé, deja de secuestrar gente, te dejo que sigas traficando drogas, pero ya no mates personas. No sé, lo que sea, lo que salga de ahí está mal.